La derecha chilena no concurrirá hoy a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, no firmará una carta propuesta por el presidente Gabriel Boric para cuidar y defender la democracia, enfrentar los desafíos con más democracia y promover los derechos humanos, y además presentó un documento que no condena el ataque a la institucionalidad y al pueblo de Chile. Para hablar sobre la realidad chilena, 50 años del golpe de Estado, y entender cómo se gestó este proceso, cómo se desembocó allí este 11 de septiembre de 1973, ya estamos en contacto con el historiador Rolando Álvarez, director del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile. Buenos días, Rolando, y gracias por atendernos. Hola, buenos días, espero que estén bien. Rolando, queríamos empezar por consultarte, y lo hablábamos fuera del aire, ¿cómo es justamente que se desemboca en este golpe de Estado? Bueno, para poder entender lo que ocurrió en Chile el 11 de septiembre de 1973... Rolando, perdóname, discúlpame, ¿puede ser que estés con manos libres o porque te escuchamos un poco mal? Sí, o acercar quizás el auricular, el micrófono del auricular cuando hables, más cerca de la voz. Bueno, no sé si ahí se escucha un poco mejor. Un poquito, sí, igual escuchamos un poco, pero bueno, probemos ahí. Disculpa, te escuchamos, Rolando. Ok, es que el computador funciona así, no tengo un micrófono. Está, bueno, probemos, y si no, capaz que vamos por teléfono, probamos por esa vía, ¿te parece? Claro. Dale, sí, te llamamos, gracias, Rolando. Okay. Bueno, contar mientras tanto que claro, en el marco de los 50 años muchas cosas se han movido, ¿no? En estos días, como pasó acá también, por supuesto, en torno al 27 de junio, y hubo un documento de 6 páginas que firmaron justamente estudiantes, la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile, la Consejería Superior 2023 y el Colectivo de Memoria y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica, pidiéndole a las autoridades, particularmente al rector, que se disculpase con la ciudadanía, que diese una respuesta frente al rol que tuvo la Universidad Católica durante la dictadura. Y bueno, y es interesante, justamente piden, entre otras cosas, que se quite el título de doctor honoris causa al almirante Jorge Suet, ex rector, y solicitan que en la universidad cree un centro interdisciplinario justamente para analizar estos temas, y que se otorguen títulos póstumos y reconocimientos académicos a todas las personas que fueron estudiantes y profesores en la casa de estudios y que no pudieron terminar su carrera por haber sido detenidos, desaparecidos o asesinados por el régimen. Rolando, ¿te tenemos allí de vuelta? Hola, sí, ahí estoy. Mucho mejor ahora. Perfecto, ahora te escuchamos, adelante nomás. Ok, lo que iba a comentarles que para entender el significado del 11 de septiembre del 73 en Chile, es necesario un poco entender el gobierno que está en funciones, digamos, en esa fecha, digamos. El gobierno de la Unión Popular, dirigido y comandado por el presidente Salvador Allende, era un proyecto histórico original que tenía una larga data en la historia de Chile, en que se fundía unos partidos políticos de izquierda y de centro, que habían participado con un proyecto histórico que intentaba fundir en un solo momento histórico democracia y socialismo, y que estaba muy profundamente arraigado con movimientos y organizaciones sociales, ¿no? El movimiento estudiantil, movimiento campesino, movimiento obrero, lo que en Chile denominamos movimientos pobladores, como la gente en los territorios que luchaba por la vivienda. Entonces, ese proceso de democratización de la sociedad, una democratización política, pero también en ámbitos económicos y sociales, es lo que encarnó este gobierno, y lo que encarna y lo que representa el golpe de Estado es el intento más radical de revertir y por un lado detener ese proceso y revertirlo de manera radical y absoluta, ¿no? Uh-huh. Y por eso que el 11 de septiembre constituye un hecho histórico para la historia de Chile en general, un hecho traumático, que es una ruptura radical con la trayectoria que estaba viviendo el país hasta ese minuto. De alguna manera podríamos decir que invirtió el sentido de la historia que tenía el país, que obligó a repensar la historia de Chile. Muchas tradiciones, muchos supuestos sobre lo que se creía que eran valores o principios muy arraigados en la sociedad chilena, como la cultura democrática, Fuerzas Armadas no deliberantes,
instituciones democráticas sólidas son las que entraron, digamos, en cuestión y hubo que repensarlo y enfrentarse, digamos, a una nueva realidad. Hay algo que se habla, ¿no? Que se habla mucho, Rolando, que es el haber justamente accedido mediante la vía democrática a este camino, al socialismo. ¿Qué particularidad tuvo en ese sentido Chile? Claro, lo que en Chile la izquierda chilena llamó la vía chilena al socialismo. Hasta ese minuto las vías para construir el socialismo habían sido la revolución rusa, que había sido una guerra civil, o la revolución china, que había sido una guerra popular y prolongada, como llamaban los chinos, o una guerra de guerrillas, como en Cuba. Y la verdad es que la izquierda chilena quiso buscar un camino original distinto a estos, ¿no? El lema que, y lo repitió muchas veces los dirigentes de izquierda, que Chile se quería ahorrar el charco de sangre, ¿no? Eso era como el lema, ¿no? Ahorrarse la destrucción, digamos, y el enfrentamiento armado. Y que se creía que las luchas sociales chilenas, ¿no? Era posible que desde dentro del Estado, ocupando la misma institucionalidad burguesa que había sido ocupado por las clases dominantes, se podía cambiar desde dentro del Estado el sistema. Y esa fue la apuesta que encarnó Salvador Allende, y que claro, tenía bastantes visos de realidad en la trayectoria que había tenido el país hasta fines de la década de los 60, con transformaciones radicales en reforma agraria, procesos de democratización, reforma universitaria, cambio, ¿no? En un contexto de gran movilización y de participación popular. Entonces, esa era la característica, y me parece que en eso también radicó la popularidad del presidente Allende a nivel mundial, en el sentido de tonificar los caminos, las fórmulas que tenía la izquierda hasta ese minuto. Pensemos que el año 1968 había sido la primavera de Praga, con la invasión soviética en Checoslovaquia, lo cual, de alguna manera, esta forma de socialismo real ya se veía como daba sus señales de agotamiento. Entonces, la visión de una izquierda democrática, revolucionaria pero democrática, dio mucha popularidad al proyecto de la Unión Popular, y a la vez también fue parte, digamos, del trauma o del impacto mundial que generó el golpe de Estado, un régimen que justamente había luchado por profundizar la democracia, fue derribado de la peor manera, ¿no? por los militares y la izquierda y los sectores empresariales chilenos. Rolando, se habla de que fue un golpe seco, porque bueno, no hubo vaivenes para derrocar al presidente Allende. ¿Quiénes fueron quienes se beneficiaron entonces en aquel momento de este golpe de Estado? Bueno, el golpe de Estado fue una triangulación entre varios actores, ¿no? Por un lado, la derecha chilena, que es una derecha de clase, muy claramente de clase, muy representativa de los sectores más acomodados del país, de los grupos empresariales, de los grupos oligárquicos, terratenientes que todavía quedan en nuestro país. Por otro lado, operó claramente también la CIA, se han desclasificado un montón de documentos, sí, y hay antecedentes de larga data, ¿no? De la participación norteamericana en el golpe de Estado chileno, ¿no? Por razones geopolíticas, básicamente, sin que fuera Chile un país poderoso, importante desde el punto de vista económico para Estados Unidos, pero sí el peligro que representaba, digamos, esta idea de un socialismo democrático para el continente. Participó también, pero también hubo participación, y eso es parte, digamos, de la cosa del proceso más interno que vivió Chile con los años de la Unión Popular, sectores de las clases medias que se alinearon con las posiciones más de derecha, más a la medida que el proceso se fue radicalizando, también por problemas, errores también que hubo en la construcción del proceso. Entonces, sectores medios participaron en el complot, los sectores altos, las Fuerzas Armadas, los grupos económicos de Estados Unidos. Esos fueron, digamos, los actores protagónicos del golpe. Y luego, cuando se produce el golpe de Estado, lo que vino después fue un régimen cuyo proyecto consistió en la derrota de la izquierda, pero básicamente buscó refundar el sistema político y cultural chileno, ¿no? Buscó destruir toda actividad política democrática, y una vez que destruyó eso, que lo logró con bastante eficiencia, trató de institucionalizar ese proceso de destrucción de la vida política democrática del país, y por eso que en base a eso integró una constitución que se llamó la Constitución de 1980, sí, y a la vez implementó un modelo económico neoliberal a partir de fines de los 70, que también refundó las relaciones sociales de producción en nuestro país.
Rolando, ¿y cuánto al día de hoy persiste lo que sucedió, ¿no? Porque todavía hay varios sectores que siguen negando la dictadura, las violaciones a los derechos humanos que hubo, y de hecho hace poco en Chile se intentó modificar la Carta Magna, la Constitución, que tiene varias disposiciones, varios artículos de la época de Pinochet, y es algo que no se pudo. Por ejemplo, ¿cuánto al día de hoy persiste esto? Y bueno, varios grupos que hoy no asistieron, partidos de derecha, como decíamos, a lo que es este recordatorio. Mira, es bien sintomático y dramático a la vez que las discusiones que se han dado en todos estos 50 años han reproducido de manera bastante fiel la polarización que existía hace 50 años atrás cuando fue el golpe de Estado. Vemos que Chile no ha logrado superar la división que se produjo en la sociedad chilena a partir de esa fecha. El país, la verdad, que está muy polarizado. Los sectores de derecha y de ultraderecha, que ahora han logrado un importante posicionamiento, han sistemáticamente relativizado la justificación del golpe de Estado, y algunos sectores también han avanzado en el negacionismo de la violación de los derechos humanos, algo que se creía que en Chile estaba bastante avanzado, ¿no? Porque habían habido varios gestos en conmemoraciones anteriores del nunca más, de que se iban a respetar los derechos humanos, los compromisos, etcétera. Entonces eso ha quedado bastante relativizado. La verdad que ha sido una conmemoración en donde los sectores de derecha y ultraderecha han logrado instalar varios temas como estos, los que tú mencionas, y la verdad que una derecha que está muy al debe de su reflexión y de su reflexión propia de lo que pasó hace 50 años atrás, más allá de algunos gestos y de algunos dirigentes políticos, ¿no? Entonces el país está con una herida muy abierta, ¿no? Una herida abierta que no ha sido capaz de sanar y sigue siendo como lo hizo un historiador francés en un pasado que ocurrió hace 50 años atrás, pero que no termina de pasar, ¿no? Sigue pasando. Como que los debates de ayer son los seminarios de ahora. Claro, el legado de la dictadura justamente se refleja esa continuidad de ese pasado que no pasa, porque seguimos discutiendo el modelo económico de la dictadura, la constitución de la dictadura, el legado de Pinochet, el legado del modelo de Pinochet, no tanto la figura misma de él, como algo presente, como algo que está en el aire, ¿no?, en la discusión política en nuestro país. Nos gustaría hacerte una última pregunta que justamente vincula, ¿no?, este presente y el pasado, porque Boric lanzó hace unos pocos días el Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos y Detenidas Desaparecidos, y allí, quien habló en representación, ¿no?, de la organización que busca a estos familiares a detenidos y detenidas, planteaba que era la primera vez que un gobierno se comprometía de esta manera. La pregunta es, ¿qué pasó con los gobiernos previos? Sí, la verdad que da un poco espeluznante pensar eso, ¿no? O sea, por un lado el Plan Nacional de Búsqueda es la primera vez que se diseña una política pública que va a ser independiente del gobierno de turno que asuma, en donde el Estado chileno va a desarrollar una política sistemática para lograr la ubicación de los restos de los detenidos desaparecidos, que son alrededor de un poco más de mil personas, ¿no? Ese es el primer hecho, y tal vez va a ser el principal legado que va a dejar esta conmemoración de los 50 años desde el punto de vista de la política pública de derechos humanos. Un aporte muy muy importante para la memoria, para los familiares y para el país. ¿Y qué pasó con los gobiernos anteriores? Bueno, falta voluntad política, nada más que decir. O sea, fueron gobiernos centro-izquierda que tuvieron que gobernaron en base a acuerdos con la derecha, con el gran empresariado, con los militares, buscando consenso, y parte de esos consensos fue lanzar temas de derechos humanos. Esa fue la transición democrática que tuvo Chile, una transición que tuvo lejos de poder tener la radicalidad del compromiso democrático que hubiéramos querido mucha gente en el país. Entonces hubo momentos de compromiso, de grandes discursos, de muchas palabras, de compromiso con las víctimas de la represión, pero que a la hora de la práctica no se implementaron medidas concretas, por ejemplo, en el caso de los detenidos desaparecidos, dejándolo en manos de la justicia, en manos de algunos ministros, muy lejos que algunos de ellos que han logrado avanzar en los casos de violación a los derechos humanos y verdad y justicia en estos casos. Pero hasta ese minuto muchos gobiernos que descuidaron, ¿no?, gobiernos que dejaron de lado
demás, porque muchos de los familiares han fallecido, las madres, los hermanos. Pero bueno, es un país que todavía tiene tiempo para ponerse al día con esa materia. Rolando Álvarez, historiador chileno, director del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile, muchas gracias por estar esta mañana en Nada que Perder. Ya, listo, muchas gracias, estén bien. Hasta la próxima. Hasta luego.